vamos a través del chat, vamos a escribir las preguntas, yo voy a ser quien las recoja, la Federación Antioqueña de ONG va a ser la relatoría, esta relatoría va a ser fundamental para escalarlo a los diferentes entes de gobierno, a las administraciones municipales y presidencia, como un aporte también fundamental a este trabajo que estamos realizando. Doctor Juan Vicente, le damos una cordial bienvenida. Por favor, todos los invito a que silencien el micrófono y damos inicio al evento. Buenas tardes, doctor Carlos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Bienvenidos y gracias por acudir a esta invitación. Bienvenido, doctor Juan Vicente. La idea es que iniciemos con la ponencia a su cargo para instruir a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, gracias a esta invitación que nos hicieron a la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Salud Departamental y la Subsecretaría de Protección Social. Muy importante tener este primer encuentro con todos los directores del Centro de Protección al Adulto Mayor, secretarios de Salud, directores locales, secretarios de Inclusión Social, todas las personas que ahora estamos muy atentos, sobre todo a la población más vulnerable, nuestros adultos mayores, personas en condición de calle, personas en situación de discapacidad, inmigrantes, etcétera. Importante, hoy nos vamos a centrar en el tema de realmente nuestros adultos mayores, que son, digamos, una de las poblaciones de mayor incidencia en la afectación que puede tener este estado. Muy bien, entonces nuestra intención es hacer pues como un primer acompañamiento y también al final, como lo decía el doctor Carlos, recibir de ustedes seguramente muchas de las inquietudes que tienen. Entonces vamos a hacer un recorrido muy breve por esta presentación para poder dar lugar a las otras personas que nos van a acompañar. ¿Me habló a mí? ¿Cómo empezó todo este movimiento en Colombia? Obviamente Colombia es un país de normas y un Estado de Derecho que necesita, digamos, para empezar a actuar, generar, digamos, ciertas decisiones de orden legal, y fue así como el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de su resolución 380, empezó a prever lo que ya se venía en camino, ¿cierto? Empezó a adoptar unas primeras medidas, ¿sí?, de prevención. Porque entonces, miren ustedes, la fecha 11 de marzo, ya la Organización Mundial había abierto como las alarmas de lo que se nos venía, ¿cierto?, del COVID-19, con un tipo de coronavirus, como una pandemia, y había alertado sobre la velocidad de la propagación. Y está invitando a todos los estados a tomar acciones urgentes para varias cosas: identificar, confirmar, acciones de aislamiento y monitoreo de los posibles casos confirmados, y así como la divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio. Entonces sale esa resolución 380 del Ministerio de Salud con una disposición, ya, digamos, emitía unas disposiciones sanitarias con el fin de prevenir, ¿cierto? Sobre todo en este momento para los pacientes provenientes de China, Italia, Francia y España, que eran, digamos, los países de orígenes. Y digamos que esta medida dijo en su momento que iba hasta el 30 de mayo. Entonces, es allí donde se asignan responsabilidades en esta resolución 380 para el Instituto Nacional de Salud Pública, que se encarga de todo el tema de vigilancia, investigación y vigilancia epidemiológica, para las direcciones territoriales de salud, secretarías de salud a nivel departamental, municipal, y para Migración Colombia, que obviamente es la entidad que controla el ingreso y salida de, digamos, ciudadanos colombianos o extranjeros. Ya entonces se aprobó la resolución 385 ya el 12 de marzo por parte de la Presidencia de la República, donde ya se declara la emergencia sanitaria, y se adoptan diferentes medidas hasta el 30 de mayo, con la posibilidad de prorrogarse de acuerdo al comportamiento de la pandemia. Entonces, esa resolución habla de 12 medidas sanitarias, no lo vamos a tener aquí mucho en ellas. Habla de un plan de contingencia, habla de unas medidas de aislamiento y cuarentena, y empieza a hablar entonces de una cultura de prevención,
que es lo que se viene trabajando hasta el momento. Esas 12 medidas sanitarias, pues, recuerdan ustedes que tiene que ver con que no se permitían reuniones de más de 500 personas, digamos, todo lo que tenía que ver con tránsito aéreo, terrestre, marítimo, todas esas disposiciones que tienen que ver con los medios de comunicación, cómo se iban a disponer para lo que se nos venía de ahí en adelante. Posteriormente, ya el 18 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social emite la resolución 464, ya una medida obligatoria del elemento preventivo para las personas mayores de 70 años, la cual rige del 20 de marzo y 30 de mayo, porque claro, ya iban obteniendo un poco más de información del comportamiento de este virus en otros países y entonces empezaron a detectar que la población incluso más vulnerable era aquella de los 70 años en adelante. La resolución entonces también establece unas excepciones relacionadas obviamente con el abastecimiento de alimentos, la atención en salud, servicios financieros, poder acudir a servicios de salud que no puedan prestarse a domicilio, personal de la salud pues que pueda desplazarse a su lugar de trabajo, aquellas personas que ejercen funciones públicas, porque obviamente el Estado no se puede paralizar y menos en una condición tan especial como esta. También los servidores por elección popular que hacen parte del directivo del Estado y quienes en aquel momento realizan actividades económicas que no reciben otro tipo de ingresos, obviamente por el tema de subsistencia y en caso de fuerza mayor o fortuito. Posteriormente sale la resolución 470 ya en marzo 20. Mire que son resoluciones muy rápidas, casi que no pasan 2-3 días y está sacando constantemente en normativa, porque claro, esto es un aprendizaje sobre la marcha. Y entonces aquí ya establece unas medidas obligatorias de aislamiento preventivo ya para personas mayores de centros de la resistencia, estancia y cierre parcial de actividades de centros día y vida, que había mucha duda, mucha, digamos, zozobra en ese momento. Y claro, si el señor presidente había dicho que no reuniones de más de 500 personas, pues la diferencia no era mucho si eran 200 o 100, ¿cierto? Por el tema del momento que se estaba viviendo de la pandemia. Igual lo fijan en este lapso. Esa resolución presenta ya no tantas excepciones, ya empieza a hablar que solamente se podrá desplazar por un tema de servicios financieros bancarios, por acceder a servicios, mire que vuelve y recalca, en caso de que no sea posible recibirlo de manera domiciliaria y los casos de fuerza mayor o casos fortuitos. Entonces, allí se ordena el cierre de los centros día o centros vida, el servicio de comedor, dice que se prestará de manera domiciliaria porque hay muchos centros días en Antioquia que tienen servicio de comedor para las poblaciones más vulnerables, entonces se opta por el servicio domiciliario y da una tarea a departamentos y municipios para que reporten la ejecución financiera de todos estos recursos de estampilla que se generan en los municipios y que se generan en los departamentos y que van dirigidos a los centros día o vida. Bueno, vienen entonces unas orientaciones por parte del Ministerio ya en marzo 22 para prevención, contención y mitigación del COVID-19 en personas adultas mayores, tanto en los centros día y tanto para los centros de protección de larga estancia de adultos mayores. Mire que ya hay un enfoque muy particular. Entonces, ya empieza a hablar allí en esa disposición, en esa orientación, hogares con presencia de personas adultas mayores, es decir, también incluye las personas que están en el seno de sus familias, familias y personas cuidadoras de personas adultas mayores. Entra aquí también a jugar el papel del cuidador, el tema de promoción y atención de salud mental de las personas adultas mayores. Mire que no solamente hoy se habla de adultos mayores, sino de toda la población que está afectada por el tema de aislamiento. Medidas para limpieza y desinfección en torno al hogar, medidas en caso de que una persona del hogar o de la persona adulta mayor esté en riesgo razonable de enfrentar contagio de COVID-19. Muchas de estas orientaciones las hemos enviado a sus correos, a sus WhatsApp. Si alguien no lo tiene, por favor, no lo hace saber, porque son bastante densas y entonces entrar en detalle, seguramente el tiempo acá es muy reducido. Seguimos entonces con las orientaciones de ese documento, organizar un plan de acompañamiento en el domicilio del adulto mayor, priorizando el aporte nutricional y el plan básico nutricional para familiares y cuidadores. Ustedes ven cómo toda la fuerza del Estado a nivel municipio, a nivel departamento, a nivel país, está enfocada al tema nutricional, porque ustedes saben que ese es el soporte para mantener un sistema inmunológico, digamos, fuerte para toda esta
este evento de virus, ¿no? Con el equipo interdisciplinario se solicita ofrecer a los usuarios de los centros guías de manejo y cuidados en casa dirigidos a la prevención y control de la infección. El equipo interdisciplinario deberá también reportar o alertar los posibles casos de contagio. Es decir, el hecho de que estén cerrados los centros días pues no quiere decir que entonces ya nos vamos a desentender de las personas. Les doy un solo dato. En los tal vez los 124 municipios a los cuales nosotros digamos, de algún modo, llegamos con los programas y los municipios, pueden estar accediendo unas 450.000 personas. Y no estoy hablando ni siquiera de Medellín, solamente los municipios aparte de Medellín. O sea, que es una población muy importante que también debe ser atendida. Dice, para los centros de larga distancia, entonces, importante informar a las personas adultas mayores de manera adecuada sobre las medidas preventivas que ha tomado el gobierno nacional, que sepan qué es lo que está pasando. La idea no es saturarlos con información y también fomentar en ellos una actitud positiva frente a la contención y la mitigación del contagio. Todo el mundo solo sabe que los medios de comunicación se esfuerzan por mostrar las novedades el día a día, pero también hay que evitar que haya una saturación también por un tema de salud mental, ¿sí? Suspender realización de actividades fuera de las instalaciones del centro, suspender el ingreso de personas diferentes al personal prestador de los servicios y de apoyo a la prestación de los servicios del centro, desarrollar métodos alternativos de comunicación como videollamadas, comunicación telefónica, para el contacto de las personas adultas mayores con su red de apoyo. Miren que todavía en este momento hay centros de protección que tienen programadas visitas de familiares y no han podido aceptar o entender que estamos en una situación de emergencia sanitaria y porque les parece que eso no es verdad o que eso se resuelve solamente con un tema de tapabocas. Y resulta que, digamos, estas orientaciones dicen es que no se debe permitir la entrada de personas, ¿cierto? Fuera de la institución o fuera de las personas que atienden allí de manera cotidiana. Dice que desarrollar actividades de ocio productivo con horarios escalonados para que la participación de las personas adultas mayores no genere aglomeraciones. Disponer de campañas para identificar el cumplimiento de las medidas de autocuidado, señalizar las sillas que estén espaciadas, carteleras donde se explique las reglas de autocuidado o figuras muy ilustrativas para los adultos que de pronto ya no tienen su capacidad visual o auditiva al 100, también como el manejo de los sanitarios, entre otras actividades. Creación de horarios escalonados para la producción de alimentos, para que no cree aglomeraciones. Mire, estamos hablando de centros de protección donde pueden haber 100, 150, 200, 220 personas. Ustedes saben lo que significa un momento de alimentación. Y frente a la presencia de síntomas respiratorios, contactarse pues, con la Secretaría de Salud Municipal, Departamental o con los IPs para repartir los casos. Para residentes adultos mayores asintomáticos, es decir, que no han presentado síntomas, entonces dice deben permanecer en la institución, cancelar salidas, viajes grupales, visitar lugares públicos, mantener en lo posible un metro de distancia a otras personas, evitar el contacto celular, evitar tocar su cara, lavar las manos correctamente con agua y jabón, utilizar alcohol glicerinado con un índice de concentración de 60 a 70% después de toser, antes de tocar su cara o después de haber estado en un lugar público. Permanecer en la institución, cancelar salidas o viajes grupales y visitas a lugares públicos, mantener el posible metro de distancia de otras personas, evitar el contacto saludable, evitar tocar su cara. Bueno, ya lo hemos dicho. En caso de riesgo de contagio de COVID-19, corrijo acá, el residente adulto mayor, contactarse obviamente con su IPS, la IPS o autoridades sanitarias para que atiendan el caso y realicen la valoración. Pero es muy importante el tema de valoración porque ya hemos recibido muchos casos que los pacientes, obviamente uno entiende la angustia del administrador, director del centro, que tiene mucho temor por algunos síntomas que contagian a otras personas, pero es muy importante que haya la valoración del personal y profesional de salud, si se tiene servicio de él y otros servicios que tengan, para no ir a saturar los centros de atención, ¿sí? Porque a lo mejor no, la persona no está sintomática todavía. Entonces es muy importante que allí se tomen las medidas antes de obligarlo a salir, ¿sí? Porque se nos han presentado casos. O algunos usuarios que están hospitalizados que ya no los quieren recibir porque tienen temor, porque vienen de una fase de hospitalización. Al contrario, hay que recibirlos porque una alta médica significa que hay
digamos, hay un concepto y una valoración médica de que el paciente no representa un peligro para los que están institucionalizados. Entonces, volvemos al caso de riesgo de contagio de un residente adulto mayor, poner en aislamiento a la persona afectada, muy importante disponer de una habitación pues, con unas medidas especiales que traen estas orientaciones. Y digamos que en estas orientaciones, en el artículo 5 hay una cantidad de medidas que si ustedes, como les digo, no los tienen, se los puedo volver a hacer llegar y que son muy sencillas y fáciles de cumplir, pero perfectamente se puede manejar un paciente desde que obviamente no presente unos síntomas de gravedad, mantenerlo en la institución hasta tanto, digamos, haya el consejo del médico para que permanezca allí o deba salir. Ya en caso de que un residente adulto mayor presente contagio de COVID-19, declarar la institución en cuarentena y avisar a las autoridades competentes, Secretaría de Salud, administradoras de planes de beneficios e IPS, evaluar la autorización de ingreso a la institución en casos de final de vida, tener en cuenta el estado de salud de las personas que ingresen a vivir a la institución, usar de manera permanente los elementos de protección. Todo el personal asistencial debe cambiar su ropa de calle por ropa de trabajo al llegar a la institución y viceversa, al salir de la misma, implementar el uso de la careta facial protectora y tapabocas N95 para el equipo asistencial que atiende a los residentes y otros casos, realizar aislamiento preventivo en la habitación para todos los residentes, cancelar actividades grupales, incluso de comedor. Los alimentos serán servidos en la habitación, actividad de implementar los protocolos del COVID-19 que les mencioné ahorita en su artículo 5, y crear prácticas, cancelar prácticas educativas universitarias si las hubiera. Luego nos viene entonces la resolución 51 del 28 de marzo de 2020, donde ya hay unos procedimientos de atención ambulatoria para población mayor de 30 años o más con condiciones crónicas de base, inmunosupresión por enfermedad o tratamiento durante la emergencia. Ahí hay todo un procedimiento para el personal médico. Ellos ya saben qué hacer, cómo se va a hacer el manejo con esos pacientes que, digamos, ya tienen algunas condiciones crónicas de base y que deben tener como un tratamiento especial. Para finalizar, algunas acciones adelantadas desde la Secretaría de Protección Social a la fecha. Nosotros continuamos con la asesoría de los 125 municipios con nuestro equipo de nuevos profesionales en atención de la emergencia sanitaria frente al COVID-19, explicando los alcances de las disposiciones legales, es decir, ayudando a interpretar un poco la norma y que, digamos, tomen las medidas que sean las correctas para garantizar también el derecho del adulto mayor, el derecho a su salud, el derecho a su movilidad y todos los demás derechos que son propios a él. Seguimiento de los proyectos sociales de inversión dirigidos a las personas adultas mayores, realizando el ajuste de los mismos para priorizar las necesidades de alimentación y elementos de aseo. Es decir, digamos que entre el mes de septiembre y diciembre, y tal vez ahora en el comienzo del mes de marzo, se le entregan unos recursos muy importantes a los municipios para ejecutar proyectos sociales y algunos de dotación. Y dada la situación de emergencia, pues muchos alcaldes, directores de salud nos han llamado a expresarnos sus inquietudes, si pueden hacer modificaciones a los proyectos, porque realmente la necesidad de alimentación y algunos elementos de salud. Le hemos dicho que sí, obviamente, el proyecto lo presentan, se ajusta, pero lo importante es que atendamos el tema de la emergencia, que es lo más prioritario, eso fue el tema nutricional. Y también hemos hecho el seguimiento a casos que nos reportan sobre vulneración de derechos a los adultos mayores, que no son pocos los casos, y entonces haciendo acciones de coordinación con personería, obviamente con la Secretaría de Salud, todo lo que tiene que ver pues, con que sus derechos no sean vulnerados más en esta situación de crisis, porque uno entiende digamos que la presión muchas veces a que se ven sujetos los directores de los centros, porque tienen mucho temor, porque las familias también tienen temor por el resto de residentes que hay allí. Entonces, muchas veces la relación que se establece entre las directivas de los centros y la red de apoyo familiar, muchas veces es una relación que se afecta, que se daña, porque no hay una adecuada comunicación, porque no exploran alternativas, porque no hemos encontrado directores que amenazan con sacar a los adultos de la institución o llevarlos a sacarlos, por decirlo, en un taxi y dejarlos en la puerta de un centro hospitalario para que lo atiendan, simplemente porque tienen unos síntomas, digamos, respiratorios que no necesariamente pueden ser asociados a la epidemia.
Entonces, ahí es muy importante, la recomendación es que esa comunicación sea muy cordial, sea muy fluida, no se desesperen. Una de las recomendaciones que el señor ministro ha dicho todo el tiempo es conservemos la calma, porque quienes estamos en la labor de ayudar, de coordinar, de administrar, pues debemos tener también esa capacidad, ¿cierto?, de resiliencia, de relacionamiento para poder atender en las situaciones que día a día se nos presentan, ¿cierto? Y de paso, pues hacer un reconocimiento a todos ustedes que están al frente de nuestros adultos mayores, población que es, como decía al principio, altamente vulnerable. Seguramente nosotros, si la vida nos lo permite, vamos a estar allí en algunos años. Y pues qué bueno que existan personas como ustedes que amen los adultos mayores, todo el personal que tiene ustedes allí, que les ayuda en la actividad de cocina, en la actividad de lavandería, en el cuidado de los mismos adultos mayores. Darles las gracias por esa labor tan bonita, tan importante que están haciendo. Y mire que esta epidemia nos ha permitido poner los ojos con mayor atención en esta población de adultos mayores, incluso pensando en los que están en situación de discapacidad. Y digamos que seguramente habremos cometido muchos errores y vamos a cometer muchos errores, pero bueno, esto es una oportunidad para el aprendizaje. Así que mil gracias por su atención y sigamos adelante. Mil gracias, doctor Juan Vicente, por sus aportes. En este momento, diferentes personas están haciendo preguntas con relación a la intervención que el doctor ha realizado. Recordemos poner las preguntas en el chat y al final estaré socializando las diferentes preguntas para hacerlo. A continuación nos acompaña cuadros con de la creatividad, la protección específica en centros de protección social. Doctor Cuadros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos me estén escuchando bien. Un saludo desde Bogotá. Hemos venido pues acompañando específicamente a las personas que trabajan en centros de protección social, centros de larga estancia que pues bajo la ley se consideran como centros de protección social. Y pues digamos hay varios puntos que quiero tocar y donde quiero como colocar el dedo en la llaga y mirar cuáles son las oportunidades que tenemos frente a una tan compleja como esta. Primero, recordarles que hasta el día de ayer 11.390 personas mayores fallecieron en residencias geriátricas en España. Es decir, que el 60% de personas fallecidas en España corresponden a personas que están en estado de protección en residencias geriátricas. Por lo tanto, los centros residenciales deben tener una consideración especial en los lineamientos nacionales, departamentales y por las secretarías de salud frente al cuidado, la atención y el enfoque diferencial, así como se está planteando un enfoque diferencial en las unidades de cuidado intensivo. Así también deberíamos exigirle a las secretarías de salud, a las un llamado especial para el cuidado de las personas mayores que están en residencias geriátricas. El primer llamado de atención que quiero hacer es a fijarnos en la normatividad nacional. Creo que el Ministerio de Salud ha hecho o está haciendo un esfuerzo muy importante para lineamientos, resoluciones y procedimientos de atención ambulatoria en población en aislamiento preventivo enfocado en población adulta mayor. La resolución 521, que habla muy bien de asistencia, los medicamentos a domicilio, la responsabilidad de las EPS frente a la atención diferencial y humanizada de personas mayores con unos estándares de atención especial para personas mayores, donde se evalúe no solo la parte clínica, sino también mental, la parte funcional, sobre todo la identificación de la fragilidad y también nos mira la parte social, ¿sí? El entorno social, qué pasa con las personas mayores que están en residencias o que viven solos y nos hace un
especial a cuidar la salud mental de las personas mayores y hacer pues todos unos lineamientos de direccionamiento. Además de la normatividad nacional que está sacando el Ministerio de Salud, también sacó unos lineamientos sobre la promoción de la salud mental en personas mayores en aislamiento preventivo frente al coronavirus, que es importante que revisemos. Las secretarías de salud, por su parte, están haciendo lo mismo. La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, desde el comienzo, sacó unos lineamientos específicos a tener en residencias geriátricas y en centros de larga estancia, con los cuales muchas secretarías de salud, incluyendo la de Bogotá y con la Subdirección para la Vejez de Integración Social, pues lo han tenido en cuenta estos lineamientos. Mira pues, el pronunciamiento de la CEPAL, el CDC de Estados Unidos y las guías españolas de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría también nos ha ayudado muchísimo a tener lineamientos en personas mayores en residencias, dado que las características específicas. Una vez teniendo en cuenta este contexto normativo, hay que mirar primero las medidas preventivas que están llevando las instituciones y cada quien ha sido muy creativo en el tema. Frente a las preguntas que me hacen muchas personas, que es que el personal de salud asistencial lleve un tapabocas N95 para asistir a las personas, pues claramente es el panorama ideal. Este tapabocas N95, lo ideal es que por dentro lleve un tapabocas quirúrgico que es el ideal, y este tapabocas quirúrgico, una vez esté humedecido o esté sucio, lo ideal es tratar de cambiarlo, desecharlo, por lo menos 2 veces al día o 3 veces al día, para que el grande, para que el 95 se pueda reutilizar hasta que visiblemente pues, requiera su cambio, porque pues, no es fácil conseguirlo. Es importante dentro de estas medidas preventivas que las instituciones protejan a sus trabajadores. Los trabajadores muchos están entrando y saliendo, y estamos hablando no solo de los auxiliares de enfermería, sino del personal de aseo, del personal de administrativo, de los de comidas, el vigilante. Todos los debemos proteger muy bien, inculcar el lavado obligatorio. Hay muchas instituciones que hacen un llamado por parlante donde dice cada 3 horas se invita a todos los trabajadores a lavarse las manos. Recuerden que se están cuidando ustedes y están cuidando a sus familias. El uso de las toallas de papel, lo lavamos a la entrada, más las zonas de desinfección con cambio de ropa. Muchos están haciendo distribución de turnos, entonces están, digamos, cada 14 días, que es lo que se recomienda, pues, por ahora en los lineamientos internacionales, que se confine todo el personal dentro de después hayan otros turnos donde pues llega otro personal con todo el proceso de desinfección. Claramente es importante señalar que las ARL deben apoyar al personal de salud en los elementos de protección personal, en las EPPs, ¿sí? Porque también pues por los escasos recursos que tenemos frente a todo esto, es complejo dar todos los insumos y materiales que se requieren, pero las ARLs aquí tienen una responsabilidad importante que tenemos que visibilizar. Igual que las pruebas diagnósticas. Sabemos que al personal de salud, ¿sí? Y a las instituciones geriátricas o de larga estancia son las primeras, ¿sí? A las cuales se les debe hacer el control tanto a los profesionales que están trabajando ahí o al personal como a los residentes. Y esto es un llamado a nivel nacional porque sabemos dónde se están muriendo las personas. O sea, aquí no podemos empezar a decir que no, que primero unas personas, segundo otras, sino que verdaderamente esto es una necesidad. Entonces, uno no puede llamar a la EPS y decir que no la EPS no puede zafarse las manos diciendo que no, que es una gripa, que no cumple los criterios, sino que es que estoy trabajando en una residencia, estoy trabajando en un centro de protección social, que es donde están las personas frágiles y puede haber la mayor mortalidad. Entonces, pues claramente estamos en Colombia recibiendo todos los kits de prueba rápida. Sabemos que algunos son confiables, tienen el 60%, 70%,
todavía estamos dando pues que sean efectivos, así como las inmunoglobulinas de seguimiento para saber cuándo se retira el aislamiento de una persona. Es importante que estas pruebas sean cubiertas por la si hay sospecha de contagio externo y por las ARL si se sospecha que el contagio es en el sitio de trabajo. Es importante también recalcar que muchas personas me han preguntado que si todos los residentes, las viven en los hogares geriátricos deben utilizar tapabocas. Creo que en las zonas comunes es importante que la utilicen, así como sabemos que está rondando el coronavirus, están rondando muchos otros virus respiratorios que se pueden contagiar. Entonces, estoy en una actividad donde no puedo estar separado más de 2 metros, que es lo ideal, debemos utilizar el tapabocas en los residentes, en las personas mayores. Es importante capacitar muy bien al personal, a todos, desde el vigilante, y entender que las personas mayores no van a tener las mismas manifestaciones clínicas que tiene una persona joven. Las manifestaciones clínicas son muy atípicas. Se debe sospechar siempre ante cualquier disnea o ahogo. Síntomas generales como decaimiento, como pérdida de apetito, como dolor de huesos, como dolor de cabeza, pérdida de la capacidad olfativa o la gustativa, síntomas gastrointestinales como náuseas, diarrea, de descompensación cardíaca, es decir, que se le inflamen las piernas, que sienta ahogo, ¿sí? El mismo infarto, las miocarditis pueden ser la primera manifestación de una infección por coronavirus y todo esto se debe informar a tiempo. Muchos me han preguntado el tema de la temperatura. Recordemos que es muy exótico que las personas mayores hagan fiebre, ¿sí? Por lo tanto, sí debemos conocer la temperatura basal de cada uno de nuestros residentes. Para esto sería ideal tener un termómetro infrarrojo, no solo para hacerle seguimiento a las personas mayores, sino para todo el personal que trabaja en la residencia, vigilantes, auxiliares de enfermería, personal de cocina, donde si sabemos que ella siempre maneja una temperatura de 36 y subió a 37 sin ser, es un signo de alarma. Y es importante tener en cuenta esto. Lo otro es que me han preguntado sobre las incapacidades del personal que trabaja en los centros. Entonces, claramente, si yo tengo un auxiliar de enfermería, de cocina, una terapeuta que tiene síntomas, se debe devolver el personal a su casa con recomendaciones de aislamiento. Los 2 primeros días, como siempre, son cubiertos por el empleador y a partir del tercer día se debe recobrar a la EPS. Por lo tanto, en estos 2 días se le invita al trabajador a que llame a su EPS, a que sea evaluado por la EPS, que siempre informe que él trabaja en un centro de protección social para que le den la orientación y la incapacidad correspondiente. Es importante que cada residencia tenga un plan de contingencia ante el ausentismo del personal sanitario, porque claramente nosotros los médicos o el personal de salud, pues no nos podemos enfermar porque ¿quién atiende? Entonces debemos ser muy cautelosos con esos cambios de turnos o cómo nos vamos a rotar o de dónde sacamos personal asistencial si llega a tener síntomas respiratorios en el personal de salud. Se hablan también de medidas de aislamiento. En España, al ver la gran mortalidad que existe en las residencias geriátricas, se están habilitando hoteles a través de las empresas de salud en común con las secretarías de salud para que cada vez que haya un caso sospechoso, se traslade este residente fuera de la institución porque claramente va a contaminar al resto, ¿sí? Una vez se hagan todas las pruebas, se identifique que verdaderamente es un caso, regresa con todas las precauciones y si es positivo, pues esto es una especie de un manejo intermedio donde se le va a dar toda la asistencia y el acompañamiento a la persona y esto tiene que informársele a los familiares. Para una persona COVID-19 positivo en la residencia, pues de una u otra manera es condenar a que las otras personas se expongan a un riesgo. Por eso es importante hacer ese vínculo entre las EPS y las secretarías de salud para
hoteles o centros para la recepción de estas personas. Es importante que las residencias geriátricas, los centros geriátricos, tengan en el radar qué empresas están certificadas para hacer el protocolo de desinfección del centro si llega a encontrarse un caso positivo. Y hacer un protocolo de comunicación telefónica o virtual con amigos y familiares para que las personas mayores no se sientan encerradas, no se sientan castigadas en este aislamiento físico, pero que social. Y por último, que es un llamado que estamos haciendo todos los geriatras a nivel mundial, en el caso en que salga la vacuna, es importante y debemos exigir que los primeros beneficiados de estas vacunas sean las personas que viven en residencias geriátricas porque son más expuestos y que presentan mayores riesgos de mortalidad. Eso era lo que quería como darle visibilidad frente a las preguntas que me han hecho en estos días. Muchas gracias al doctor Robinson Cuadros por sus valiosos aportes. Sin duda, un reto grande que tenemos como centros de protección social, acompañar este momento y de manera decidida al buscar la articulación con los diferentes actores sociales e institucionales. Recuerden que silenciar sus micrófonos para escuchar mejor este encuentro, escribir sus correos electrónicos en el chat para compartir la grabación. Sabemos que muchas personas no pudieron ingresar. Ya tenemos también sus email para enviarlos posteriormente y escribir en el chat las preguntas. Damos paso entonces a la presentación de Juan Pablo Triana Velázquez con su ponencia Toma de decisiones para el trabajo interdisciplinario en tiempos de contingencia. Juan Pablo, bienvenido. Esperamos un segundo mientras Juan Pablo organiza su presentación y continúa. Hola, muy buenas tardes. Espero que ahí se esté viendo la presentación. Bueno, primero quiero darle un agradecimiento muy especial a Fundacol por esta iniciativa que tuvo pues de convocar a distintas organizaciones con el ánimo de poner en contexto y en común todas las situaciones y las decisiones que hemos tenido que tomar. Como lo decía ahorita el doctor Juan Vicente, pues aprendiendo en la marcha. Creo que para todos esto ha sido algo nuevo y evidentemente pues creo que para la mayoría de los seres humanos es la primera pandemia que nos toca vivir con unas decisiones tan drásticas pues para el modelo institucional, en este caso pues en lo que nos compete. Yo hoy quiero conversar en este momento sobre la toma de decisiones para el trabajo interdisciplinario en tiempos de contingencia, y es que efectivamente me voy a poner en el contexto ya de los centros de bienestar o de los hogares geriátricos, y quiero iniciar con esta frase que construí pues como en todos estos días que veníamos pensando en esta pandemia y en todo lo que trae consigo, y es que en estos tiempos de crisis por la pandemia tenemos que hacer que la solidaridad y el amor por el prójimo sean más contagiosos que el mismo virus. Efectivamente, Prosocer es una organización que en este momento cuenta con 23 centros de protección a personas mayores y atendemos a más de 1.000 personas mayores en el modelo institucional. Como ven, somos una organización grande que trabaja principalmente en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana, y atendiendo toda esta cantidad de personas, pues esto nos llamaba la atención el hecho de la aparición del COVID-19, cómo nosotros íbamos a afrontar, digamos, toda esta situación. Por ello fue que una vez empezó a hablar del COVID-19, nosotros nos enfrentamos a muchas preguntas que creo que muchos de ustedes también las tuvieron, y era qué protocolos debíamos implementar para brindar seguridad a las personas mayores, qué acciones sociosanitarias deberíamos tener presentes para prevenir su propagación, qué decisiones deberíamos tomar durante la pandemia y cómo afectaría esto nuestra atención, cómo proteger a nuestros colaboradores y qué cambios laborales se tendrían que dar.
A raíz de estos cuestionamientos que nos hacíamos, entonces empezamos a documentarnos y a consultar, pero lo que nosotros encontrábamos en el medio, recién apareció el tema del COVID, era información falsa, información que no era real, las famosas cadenas por correos o por redes sociales. Entonces lo que nosotros quisimos hacer de primera mano es obviar toda esta información que no nos estaba realmente alimentando como organización, y procedimos a hacer una primera capacitación. Fuimos el primer grupo organizado en capacitarse en la ciudad de Medellín, digamos, profesionales de centros geriátricos. Fuimos los primeros en capacitarnos en toda la ciudad. Capacitamos aproximadamente 80 colaboradores de nuestra asociación, dentro de ellos la gran mayoría pues profesionales de distintas áreas, y lo que hicimos fue básicamente de entrada conocer cuál era el comportamiento del virus y cómo nosotros desde las organizaciones sociales teníamos que prepararnos para poder atender esta situación. A raíz de ello, entonces, pasamos a una segunda fase, que fue la documentación. En esa primera etapa de, digamos, de conocimiento, de conocer qué estaba pasando, detectamos entonces que ya el ministerio empezó a sacar documentos, lineamientos, también la gobernación. Ahorita pues el doctor Juan Vicente nos hablaba un poco de ello. Y obviamente nosotros como organización social desde el principio tuvimos muy claro que no íbamos a sacar protocolos propios si no estaban alineados a los protocolos nacionales, departamentales y municipales. ¿Por qué? Porque en el caso de la aparición de un paciente, de un usuario con coronavirus, nuestros protocolos no iban a dar respuesta quizás oportuna a la información que se iba a pedir a nivel nacional. Por eso siempre estuvimos alineados con los lineamientos que salieron a nivel nacional, y digamos que de ahí pues empezamos a tomar algunas decisiones. En cuanto a las guías, a las orientaciones que emitió el Ministerio de Salud, que esto fue el 20 de marzo, nosotros el 20 de marzo, cuando el Ministerio de Salud sacó estas primeras orientaciones para la contención y mitigación del virus en personas adultas mayores, nosotros ya teníamos tomadas unas primeras, digamos, lineamientos en cuanto a lo que tenía que ver con la prevención y el aislamiento social de las personas. Digamos que ahí sí nos fuimos un paso más adelante, porque sabíamos que a futuro, pues, finalmente los usuarios tendrían que estar aislados. La tercera decisión que tomamos tuvo que ver ya con la prevención. Entonces, iniciamos con un aislamiento preventivo, teniendo en cuenta que el aislamiento no es restringir las visitas, no significa reducir la comunicación con los familiares y amigos. En vez de eso, empezamos a usar aplicaciones y llamadas telefónicas para estar en contacto con estas familias. Y emitimos un primer comunicado ya interno, dando los lineamientos para la protección, limpieza y desinfección en los centros de protección, y dictamos otras medidas pues, para el personal asistencial. Como le decía bien ahorita el doctor Robinson Cuadros, aplicamos todas estas medidas sanitarias con el objetivo de disminuir al máximo la aparición del coronavirus dentro de nuestras instituciones. Dentro de eso, pues empezamos a implementar las zonas limpias o zonas seguras, donde el personal asistencial, una vez llega a la institución, tiene que hacerse el cambio y desinfectar en el lugar pues, donde se cambian, igualmente para salir, porque también la idea nuestra era proteger a las familias de nuestros colaboradores. Dentro de esa fase de prevención, entonces, restringimos las visitas de las redes sociofamiliares. Les estoy hablando que esto se empezó a implementar desde el 13 de marzo y se suspendieron los convenios docencia-servicio. Es decir, las instituciones empezaron a funcionar solo con el personal necesario. En este caso, los auxiliares de enfermería y el personal pues, administrativo que por una u otra razón requería ir a la institución. Se enfatizó en la vigilancia estricta sobre los signos vitales, con especial atención sobre la frecuencia respiratoria, temperatura y adicionalmente control de pulsoximetría en los usuarios y también en el personal asistencial. Lo decía el doctor Robinson Cuadros, no solamente los signos son para los usuarios o los síntomas, sino también para el personal que ingresaba a la institución. Empezamos a tener un control muy detallado de eso. A manera de prevención y teniendo en cuenta su alta vulnerabilidad, se empiezan a cohortizar los usuarios con enfermedades respiratorias, es decir,
empezamos a hacer una selección, digamos clasificación de los usuarios que estaban empezando a presentar algún síntoma, perdón, y alguna enfermedad respiratoria, y que por dicha razón requería, digamos, por prevención, aislarse. Entonces, como en las instituciones posiblemente no teníamos tantos cuartos de aislamiento, lo que hacíamos era cohortizarlos, es decir, juntar a las personas que presentaban los mismos síntomas, en este caso, pues respiratorios. Los usuarios que llegan de hospitalización ingresan en un periodo de aislamiento preventivo por 14 días, al igual que los nuevos ingresos. Esto quiere decir que cada institución de las 23 que le mencionaba adaptó unas habitaciones especiales para hacer un aislamiento preventivo. Este aislamiento, ¿en qué consiste? En que por 14 días la persona va a estar aislada, donde solo se le va a garantizar, digamos, la atención por una persona del área asistencial, y se le va a hacer un seguimiento a los signos y síntomas del coronavirus, que no vaya a presentar pues ninguno, y en 14 días pues ya iniciamos el proceso pues de ingreso al lado de sus compañeros. Pero por esos 14 días la persona está en aislamiento y se inicia con el trabajo en casa por parte del equipo interdisciplinario. Ya pasamos entonces a que los profesionales al momento de estar en sus casas pues teníamos que generar estrategias para poder participar o para poder mantener activos a las personas mayores. Y allí que entonces el acompañamiento profesional, digamos, en este momento se estableció contacto, o se establece contacto con las personas mayores a través de las herramientas tecnológicas, identificando las condiciones, necesidades y fortaleciendo los vínculos con el mismo, garantizando así una atención y acompañamiento digno y humanizado. Empezamos a trabajar a través de las herramientas tecnológicas, lo cual ha sido muy exitoso porque nos ha generado, si bien era algo innovador para todos, lo que nos ha generado es una sensación de bienestar por parte de los usuarios, porque han sentido que no los hemos dejado solos en este tiempo de la contingencia. Y cada uno de los profesionales empezó a implementar a través de unas guías metodológicas el desarrollo de actividades con un enfoque jerogógico y diferencial. Estas guías metodológicas se implementan con la intención de programar todas las actividades que durante todo este tiempo de la contingencia y posteriormente vamos a desarrollar con los adultos mayores, con estas personas mayores, entendiendo que ahorita pues desde la distancia tenemos que tener estas estrategias jerogógicas muy en cuenta. Lo otro es que desde las diferentes áreas empezamos a desarrollar entonces actividades física diaria, por el área de fisioterapia, con el área de artes plásticas, entonces desarrollamos actividades para la ocupación del tiempo libre y el desarrollo de destrezas motrices. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla cómo lo estamos haciendo. Digamos que ha funcionado porque las personas mayores han sido muy asequibles y han entendido también que esto es por el cuidado de ellos. Aquí pues como algunas de las actividades, con el área de tecnología en gerontología hemos realizado ejercicios de autocuidado, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, actividades lúdicas, y hemos implementado las videollamadas con los profesionales para generar un acercamiento a ellos. Lo otro es que en el tema de salud nos hemos visto beneficiados, digamos, en este momento porque las entidades de salud nos han prestado el servicio de teleasistencia y en diferentes áreas, sobre todo en el área de medicina general. Contamos con llamadas telefónicas y se contactan directamente con las instituciones, lo que hace que no tengamos que estar desplazando los usuarios al hospital o a las unidades intermedias, y hemos sido beneficiados con algunas especialidades, con médico internista, reumatología, consultas de psiquiatría por teléfono o por videollamada. Adicional a eso, pues también hemos, como les dije ahorita, adoptado las medidas de aislamiento preventivo al interior de las instituciones, y con el área de enfermería hemos controlado todos los signos y síntomas por parte pues, de nuestros usuarios. Estamos previniendo llevarlos a las entidades prestadoras de servicios de salud lo más que se pueda. Solo en los casos de extrema urgencia acudimos pues como a estos. Lo otro es que realizamos continuamente planes de intervención. Estos planes de intervención se hacen de manera individual, y lo que estamos haciendo con nuestras personas mayores es adaptándonos también a estos cambios
y adaptando nuestras estrategias para que sea más fácil para ellos y para nosotros poder entender, ¿cierto? Y poder llegar a un feliz término dentro de toda esta estrategia comunicacional que estamos implementando en este momento. Hemos utilizado los medios audiovisuales para hacer videollamadas y garantizar el vínculo con las familias. Ahí vemos a uno de nuestras personas mayores, a una persona mayor, acudiendo a una videollamada para contactarse con su familia. Los profesionales establecen de manera periódica entonces este contacto con las personas mayores, permitiendo con ellos realizar la valoración y seguimiento de su estado de salud física y mental. Y se hacen ajustes a los planes de intervención individual. Adicionalmente, con el área de gerontología y psicología, se disponen de los recursos necesarios para garantizar la intervención y asistencia. Ahí vemos en las imágenes las intervenciones del área de psicología y del área de gerontología, donde de manera individual se continúan haciendo los procesos de seguimiento a la salud mental y física de los usuarios. Listo. En el tema de nutrición, hemos continuado con el seguimiento a nivel nutricional, la valoración nutricional de los usuarios vía videollamada, pero también esto es como a modo de recomendación para las organizaciones que hoy están acá presentes en esta conferencia, y es que ahorita lo decía el doctor Robinson, los espacios que se deben de conservar entre las personas en este momento deben de ser considerables, ¿cierto? Debemos de tomar medidas para garantizar que por lo menos hayan unos espacios entre ellos. Ahí pues en la imagen lo que pueden ver es que se ha tomado la determinación de dividir, ¿cierto? En algunas instituciones que no tienen espacios tan grandes, en subgrupos más pequeños, en el momento de la alimentación, garantizando con ello que los usuarios tengan ese distanciamiento. Y a modo de recomendación para las organizaciones, si por alguna razón en la institución las personas mayores tienen que hacer alguna fila, pues lo recomendable es que haya 1 metro de distancia entre persona y persona, pero para poder marcar ese metro es indispensable también señalizar en el piso con una línea cada lugar, ¿cierto? Cada metro, para que las personas mayores puedan identificar el lugar donde les corresponde y así tengamos, en la medida de lo posible, ese distanciamiento pues, que nos recomiendan en el Ministerio de Salud. Lo otro es que hemos implementado estrategias de comunicación internas, contándoles a las personas mayores lo que tienen que saber, cómo lo tienen que saber. No es sobrealimentando las personas mayores con información que no corresponde, sino con información concreta realmente de lo que estamos viviendo y de lo que ellos requieren saber. Adicional a eso, pues también hemos implementado estrategias de comunicación externa, donde estamos a través de nuestras redes sociales y página y de todos nuestros medios, también difundiendo información para ayudarle a otras organizaciones pues también a tomar decisiones en este momento. Lo otro es que incrementamos las actividades grupales por parte de los profesionales. Creo que en este momento es necesario incentivar a la participación para evitar el deterioro de la salud mental en nuestras personas mayores. Hemos tenido un acompañamiento positivo por parte del personal asistencial administrativo y el compromiso de cada una de las instituciones ha sido fundamental para afrontar esta pandemia. ¿Qué impacto hemos evidenciado nosotros? Que si bien la metodología es nueva para nuestros usuarios, estos se han sentido a gusto porque conocen los espacios donde viven los profesionales, han interactuado con las mascotas y con las familias de los mismos. Entonces, se ha facilitado también esa situación de que las personas mayores conozcan un poco más el entorno donde viven los profesionales. Bueno, desde Prosocer, lo hablamos con Carlos Robledo, el doctor Carlos Robledo, que es el moderador. Tenemos un compromiso social con las organizaciones en Antioquia, y es que nosotros, pues a raíz de que contamos con muy buena recurso humano, tenemos unas mesas de profesionales muy bien establecidas, contamos en este momento con 60 profesionales a disposición de la organización. Queremos también compartir con las organizaciones sociales a través de los correos que ustedes han dejado ahí, todos estos protocolos, guías e instructivos que les sirvan a ustedes también para tomar decisiones, los que aún de pronto no lo están haciendo, y en este caso les sirva para beneficiarse también y obviamente proteger a nuestras personas mayores ante esta COVID-19.
Gracias a todos. Muchas gracias al doctor Juan Vicente, al doctor Cuadros, al especialista Juan Pablo Triana por las intervenciones. Digamos que desde el principio que se inició con la iniciativa era tener diferentes miradas, una institucional desde la Gobernación de Antioquia, otra médico-clínica por parte del doctor Cuadros y una más técnica operativa de qué hacer, cómo intervenir, cómo acompañar los diferentes procesos en los centros. Les cuento antes de iniciar con las preguntas que, como lo ha mencionado el especialista Juan Pablo Triana, Prosocer, aquí han habido diferentes actores y cada uno se ha vinculado a su modo y estilo con esta propuesta. Prosocer, como lo mencionábamos, va a aportar las guías metodológicas, los protocolos para el personal y las personas mayores para afrontar esta situación de pandemia, algunos videos de las diferentes áreas profesionales. Sabemos que muchos centros del departamento de Antioquia no cuentan con algunos de los profesionales, fisioterapia, trabajo social, gerontología, las diferentes psicología, nutrición y demás que me puedan faltar. Prosocer ha donado, ha hecho una transferencia de conocimiento con algunos videos que puedan ser de utilidad para los centros y que permitan justamente la interacción virtual con los diferentes profesionales. Y también nos compartirá las estrategias de comunicación. La Universidad del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca también se ha, digamos, unido a esta estrategia. Nos compartió también una información más médico-clínica de qué es el coronavirus, cómo se transmite, un poco para que podamos tener un conocimiento mucho más técnico de lo que es esta situación. Y a través del chat, hasta el momento que lo leí, el doctor Moncada y Alba Lucía nos ofrecen desde Medellín compartir 3 aprendizajes a partir del Comité por la Vida para orientar el control epidemiológico para la infección del coronavirus, del COVID-19. A todos muchas gracias por sus aportes, su vinculación. Definitivamente ese es un trabajo en equipo que saldremos avantes y exitosos en la medida que tomemos las medidas con seriedad. Estimados ponentes, en la medida que ustedes han venido socializando sus posturas, han hecho diferentes preguntas. Las voy a hacer abiertas para quien desee contestar. Voy a hacer una y luego la responden y continuamos. Preguntan, ¿todas estas orientaciones del Ministerio de Salud deben estar documentadas a través de protocolos en las instituciones? ¿O cómo evidenciar la implementación de estas orientaciones? Buenas tardes. Gracias, doctor Robledo. Saludo, doctor Cuadros. Gracias, don Pablo Triana. Doctor Triana, hace usted énfasis en temas importantísimos. El doctor Robinson Cuadros explica que la clínica de los pacientes de mayor edad es atípica. En los centros, por razón de tiempo, les voy a dar la experiencia de un comité por la vida que hemos apoyado en su formación a partir de la iniciativa de una residencia de ancianos en la ciudad de Medellín que alberga a 20 personas. Allí, con la gerontóloga epidemióloga Alba Lucía Chavarriaga, estamos asesorando este centro y hemos encontrado 3 cosas fundamentales. Primero, que como no tenemos la posibilidad de hacer las pruebas diagnósticas precoces a todo el personal que cuida de las personas mayores sin esperar a que muestren síntomas, seguimos en el paso anterior, extremando, perfeccionando, limando, es decir, afinando el uso de los protocolos de protección personal. Hemos ampliado el cerco epidemiológico, el mapa epidemiológico, a los familiares de los cuidadores que allí laboran, pues ellos van a su casa y regresan. Nos interesa conocer en qué condiciones viven, con qué familiares, si tienen hijos remisos que hacen fiesta en la vecindad y entran a su casa sin lavarse, porque esto representa una contaminación con el virus de nuestros funcionarios. Eso se llama una ventana epidemiológica abierta a la entrada del COVID. Permítame que me refiera a esto de una forma vehemente con lo que voy a decir.
La gente dice afuera, a mí no me da. Es cierto, a usted no le da la enfermedad, pero usted porta el virus. Usted es un portador sano del virus cuando sube a un transporte público, no solamente cuando le tosen, porque todos llevamos tapabocas, sino cuando toca la superficie de la carnicería, recibe el dinero en el supermercado y recibe las bolsas aparentemente estériles de personas que en la calle usan guantes y llevan carga de virus en las superficies de sus vestiduras. En ese sentido, todos portamos el virus. Es decir, cuando yo salgo de mi casa, legalmente estoy saliendo a recoger virus. Por esa circunstancia en la institución ampliamos el mapa epidemiológico a la familia de nuestros servidores. Y los que veamos en alto riesgo, los suspendemos temporalmente de la labor. Y lo que sí hacemos a la entrada de la institución es extremar el cambio de zapatos, el cambio de ropa, el lavado de manos y la ducha. A continuación, el traje de protección personal que provee la institución con 1, 2 tapabocas y eventualmente con escafandras desechables, hechas en casa o compradas o regaladas. Evitan, además de la caída de secreciones, el que tengamos la tentación de tocarnos la cara. Si en la mano hay virus y me toco el ojo, la nariz o la boca, entra y ya empiezo a ser un contaminado asintomático que va a entregar viruses en las superficies de su casa, del transporte y no de la institución, porque extremamos el lavado de entrada. Lo otro que hemos encontrado necesario y se protocolizó hace 10 días y ya está montado es el área de aislamiento dentro de la residencia. ¿Y quién va a parar aislamiento? Lo que sabemos todos, el que presente fiebre con, además, cefalea, náuseas, alteraciones, como lo que explicó el doctor Cuadros, no lo voy a repetir, todos lo sabemos. Por esta razón, a todos los residentes se les controla esto a diario, la temperatura diaria. De tal forma que si alguno de ellos tiene una sospecha de estar enfermo, pasa a aislamiento. Eso está protocolizado en esta institución. Y lo tercero que hemos aprendido es que no podemos pasar por alto la participación de los residentes en las decisiones administrativas de la institución que toma las medidas de cerco epidemiológico para que no entre, para no dejar ventanas abiertas para entrar el virus, a sabiendas de que el virus circula afuera, en los zapatos, en las ropas, en las superficies. Necesitamos la participación de los residentes y para ello optimizamos, en la próxima semana lo estamos haciendo por todos los métodos que ustedes conocen, un contacto psicoafectivo, psicofamiliar para darle soporte a la moral de nuestros residentes, para que no se sientan solos, no se sientan aislados. Y hemos tratado de erradicar la palabra encierro. Cuando usted se siente encerrado y se suelta, se despendola la prevención. Y es cuando nos contaminamos, así no nos enfermemos y pasamos los viruses. 3 ventajas. Hipertrofiar, aprenderse los protocolos, practicarlos, perfeccionarlos. El que no haga la perfección es un riesgo porque me va a entrar viruses a la institución. Eso es clave y fundamental. Lo segundo, aumentar el cerco a los familiares de los que entran y salen de la institución. Y tercero, seguir respetando la autonomía de nuestros residentes, porque son ellos los que están en el riesgo y tienen derecho a decidir sobre su situación y las protecciones que nosotros les podemos ofrecer mediante el estricto seguimiento de los protocolos. Sí, es muy importante también comentar la experiencia que hemos tenido haciendo los montajes virtuales, como explicaba mi colega Triana. Nosotros también lo estamos haciendo con muy buenos resultados. Actividades dinámicas, estimulación cognitiva a través de este uso virtual. Fuera de las celebraciones, en esta fecha los que han tenido celebraciones personales, cumpleaños, entonces hemos logrado que la familia se lo celebre virtualmente.
Entonces hemos hecho los cumpleaños virtuales, los encuentros familiares virtuales, la Semana Santa, pues una situación particular es que logramos celebrar la Semana Santa dentro de la institución porque había la forma de conseguir un sacerdote anciano que prácticamente, digamos, se institucionalizó en todo este tiempo para estar dentro de la institución y poder entonces hacerle todas las ceremonias religiosas, porque así lo querían los usuarios. Entonces es una forma de cómo pues, sopesar todas las situaciones de riesgo psicosocial, de salud mental, y lo mismo que el compañero, la telemedicina. Entonces se está haciendo los contactos con los tratantes de cada persona y los están atendiendo de manera virtual para evitar pues, el riesgo de que las personas salgan de la institución, porque están confinadas desde el 14 de marzo, están dentro de la institución con las visitas cerradas y con todo el aislamiento social. La pregunta que uno de los asistentes dice, que si una persona está hospitalizada puede llegar a su residencia habitual o tiene que irse para la casa. Debe llegar a su residencia en un estado en el que va a estar aislado según las recomendaciones del equipo médico que lo cuidó en el hospital. Las instituciones sociales de bienestar del anciano, de acogida del anciano, tienen una responsabilidad social y colaborar con el equipo de salud que corresponde a cada residente. Los equipos sociales no cumplen las funciones directas de los equipos de medicina, sino que alternan, digamos, suman el trabajo de los equipos de salud, EPS, prepagada, medicina particular de cada usuario para atender lo que suceda como contingencia en caso de que caiga enfermo por esa o por otra causa. Las instituciones de servicio social no tienen sino la obligación de mantener la buena salud de las personas, evitar el contagio y suministrarle los elementos de sobrevivencia y tratamiento de una manera ordenada de acuerdo a las pautas médicas y a los equipos interdisciplinares. Creo que hasta ahí estas experiencias pueden ser valiosas para todo el distinguido auditorio que ha convocado el doctor Robledo con la asistencia del colega Cuadros y con el doctor Triana, por supuesto, con la supervisión de una persona tan responsable del tema como es Juan Vicente Lopera de la Gobernación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moncada, doctora Chavarriaga, por sus valiosos aportes. Sería muy interesante que si tienen documentado algo de eso, nos lo puedan compartir para socializárselo a los CPSAN de Antioquia. Estaría perfecto. Continuamos con las preguntas. Claro que sí. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿todas estas orientaciones del Ministerio de Salud deben estar documentadas a través de protocolos en las instituciones? ¿O cómo evidenciar la implementación de estas orientaciones? Doctor Juan Vicente, doctor Robinson, especialista Juan Pablo, queda abiertos los micrófonos para que nos orienten al respecto. Como siempre, el Ministerio da unas guías general, unos lineamientos para el país. Departamento, cada institución tiene sus propias peculiaridades a tener en cuenta. Entonces, es una invitación a que las instituciones adopten los lineamientos generales, pero también hagan sus lineamientos particulares. En ese sentido, lo que hemos visto es que muchos centros de protección social no tienen el recurso humano suficiente para hacerlo y por ello un poco también la intención de este encuentro es socializarles los diferentes protocolos que se han realizado desde Prosocer, eso sí, fundamental, contextualizarlos en el territorio, adaptarlo a ciertas necesidades diferenciales de la población y de esta manera trabajar conjuntamente por la situación. La siguiente pregunta. Así no exista un contagio de COVID-19 en la institución, ¿es necesario que el personal tenga puesto el tapabocas N95? Sí, digamos que ahí les comentábamos que es lo ideal, tanto el tapabocas como las gafas, si estoy manejando fluidos con personas mayores. Recordemos que hay un periodo casi de 8 días donde son totalmente asintomáticos y podemos ser foco de contaminación. Ahora, pues, no es fácil conseguirle el tapabocas N95, por lo tanto, si se puede, por lo menos, el tapabocas quirúrgico y estarlo cambiando cada vez que esté húmedo sería lo ideal. Ya si tenemos una zona especial dentro de la residencia que la vamos a designar para los casos posibles, ahí sí ya es exigir
pues mandatorio utilizar todo el equipo de protección, más la bata, más los guantes y todo lo. Sin duda ahí habría que mirar cómo articular con las diferentes entidades de salud, ya sean municipales, departamentales, para proveer este tipo de elementos de protección personal, teniendo en cuenta además que hay una escasez importante en los territorios. Otra pregunta. En caso de que un residente haya estado hospitalizado, la acción a seguir es enviarlo a casa de familiares o acudientes por el riesgo que representa para los demás residentes institucionalizados. Digamos que el protocolo nacional es que una vez esté hospitalizado y verdaderamente tenga una prueba negativa, puede ingresar a la institución. ¿Qué es lo que han hecho la mayoría de instituciones? Ingresarlo con un protocolo de aislamiento de 14 días en su habitación o lejos del contacto de otras personas que verdaderamente pues, se corrobore que no presentan ningún tipo de síntomas. Si la familia lo quiere tener en su casa, sería el panorama ideal, ¿sí? Porque pues, se debe manejar como un caso sospechoso por lo que estuvo en un medio donde pues, fácilmente puede Carlos, si yo quiero hacer un aporte ahí, es que en las unidades intermedias o en los hospitales también ellos han venido facilitando el... Aló, sí. Han venido facilitando la posibilidad de que se puedan hacer las pruebas del COVID, como decía el doctor Robinson, antes de que el paciente o el usuario salga en este momento de la hospitalización. Por eso es, digamos, en el caso de los adultos mayores que no tienen posibilidad de tener, ¿cierto?, un vínculo con su familia, pues al menos tomar esas medidas de prevención en la institución y solicitar a la unidad intermedia o al hospital que le realice la prueba del COVID-19 antes de darle de alta de la hospitalización. Sin duda, además, también entendiendo las diferentes condiciones de los centros de los diferentes municipios del departamento, quizás algunas no puedan tener habitaciones de aislamiento. Es importante buscar alianzas con otras organizaciones, con las entidades de salud para buscar garantizar el aislamiento preventivo durante esos 14 días y así poder, digamos, generar ese cerco epidemiológico con las personas mayores institucionalizadas. Hacen otra pregunta. ¿El confinamiento quincenal del personal que labora en la institución es una medida opcional u obligatoria para los centros de protección? No, nosotros hasta en ahora... este momento... No, sigue, Juan Pablo. Oye, gracias, doctor. Nosotros en las organizaciones lo estamos haciendo como una medida opcional, ¿cierto? No ha sido una medida obligatoria pues impuesta por el gobierno, pero la idea es que si las instituciones o las organizaciones pueden tener este personal en la institución por unos periodos de rotación, nosotros lo hemos venido manejando en periodos de rotación de 5 días, ojalá lo puedan hacer porque también es pensando no solamente en las personas mayores, sino también en, en las mismas personas que tienen que salir y exponerse a tomar rutas de transporte público, exponer a sus familias y bueno, creo que es una buena estrategia que pueden implementar siempre y cuando el personal esté de acuerdo porque no se le puede imponer tampoco esa decisión. Sí, de acuerdo. Me escriben en el chat el título de Estrategias de Afrontamiento del Encuentro. No solamente es necesario, voy a hacer un parafraseo para no leerlo a pie juntillas, no solamente es necesario para las personas mayores, sino también para el personal que trabaja día a día. No solamente, siempre hemos pensado en los auxiliares de enfermería, cuidadores, jefes de enfermería, pero también están los de servicios generales, de servicio de alimentación, del servicio de lavandería. ¿Cómo es fundamental asumir este personal institucional
darle garantías, pero también ayudarlos a esas estrategias de afrontamiento a través de mecanismos que están afrontando una situación compleja en los diferentes centros, además de atender las diferentes necesidades que se ven al interior del hogar. Les agradezco que alguno nos pueda hablar un poco sobre. Hay una frase que vale la pena tener en cuenta, que escuché hace poco. Decía, en una pandemia no hay urgencias, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar sobre que si nosotros como personal de aseo, como personal asistencial, auxiliares de enfermería, comprendemos que ante una situación compleja, los primeros llamados a protegerse, a cuidarse, somos nosotros, ofrecer un mejor servicio. ¿Qué ha pasado, digamos, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, que tienen tasas altas de mortalidad en personal de salud? Que si una persona entra en falla respiratoria y muerte inminente, el personal está llamado a salvar la vida y muchas veces no tienen los implementos, entonces se va a entubar, a hacer de todo, y cuando se da cuenta, pues el paciente fallece, él no tenía la protección necesaria y termina complicándose y también falleciendo. Entonces es un llamado primero. Muy bien. Carlos, también quiero apuntar ahí algo, y es que nosotros hemos venido implementando una estrategia de acompañamiento desde el área de psicología y fisioterapia con el personal de la institución, sobre todo pues con las personas que mencionabas anteriormente, porque posiblemente tienen una sobrecarga laboral, y hemos venido implementando estrategias desde la parte de pausas activas, desde la atención a las personas colaboradoras de la institución, y de esta manera pues también ayudamos un poco a contener esa situación de crisis también que se puede generar en ellos. Hay una pregunta: ¿qué actividades puntuales han desarrollado los profesionales con los residentes en cuanto a las guías metodológicas? Me parece importante que se comparta específicamente esta experiencia. Nosotros en Prosocer tenemos 8 áreas profesionales. Contamos con psicología, trabajo social, gerontología, fisioterapia, nutrición, tecnología en gerontología, enfermería y artes plásticas. Cada una de esas áreas desarrolla una guía metodológica, como les decía ahorita, con un enfoque jerogógico, y desde el conocimiento que tiene cada profesional, lo que hacemos es desarrollar una serie de actividades para poder hacer partícipes a las personas mayores constantemente en las organizaciones. Entonces, pienso que no podría describirle en este momento pues una a una las actividades, pero sí tenemos ese gran cúmulo de profesiones, y pues con ello lo que tenemos es un gran aporte en conocimiento y en construcción documental para compartir pues como con las instituciones. Y un poco la idea de este encuentro, además de ser un espacio de socialización y, digamos, de fortalecimiento de esas estrategias, es de trabajar en equipo. Y como les decía al principio, vamos a compartir no solamente lo que la Universidad del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca, la Gobernación de Antioquia, Prosocer, lo que ha mencionado el doctor Moncada y Alba Lucía, acoger también, no lo había mencionado, acoger también tiene una propuesta para, digamos, transferir en conocimiento. Juan Pablo, ¿nos puedes contar un poco más sobre el tema y avanzar? Claro, Carlos. Desde la comunidad gerontológica Acoger queremos solidarizarnos también con las organizaciones y con los profesionales que prestan en este momento servicios y que por este tema de la contingencia no han podido hacerlo y han visto afectados sus ingresos económicos, ¿sí? Nosotros tenemos una plataforma digital que cuenta en este momento con unas aproximadamente 1.500 visitas mensual, y hemos puesto a disposición nuestro directorio digital de manera gratuita. Voy a mostrarles acá rápidamente en la presentación para que puedan ingresar. Compártenos la pantalla. Sí.
Perfecto. Creo que ahí la están viendo. ¿Sí? Entonces, nuestra propuesta para las instituciones que trabajen con personas mayores y para los profesionales es que puedan afiliarse totalmente gratuito, pues totalmente gratis por un año a nuestra comunidad gerontológica y así permitir visualizar sus servicios para que una vez pues pase esta época de contingencia puedan, digamos, tener más opciones de que las personas que lo necesiten puedan encontrarlos. Adicional a esto, también pueden ingresar a nuestra página web, la que aparece ahí abajo, www.acoger.com.co, y ingresar su correo electrónico y el nombre y descargar una guía en donde van a encontrar una serie de actividades muy variadas para desarrollar con las personas mayores, bien sea en las casas o lo pueden hacer también en las instituciones geriátricas. Entonces, Acoger también se suma con esta propuesta. Queremos dejarlo a disposición de todos ustedes. Solo lo que tienen que hacer es ingresar a nuestra página y para ingresar sus datos en el directorio lo pueden hacer ustedes, cada persona lo puede hacer independientemente. Ingresan sus fotos y su información y descargan también la guía de suscripción. ¿Listo? Muchas gracias, Juan Pablo. Recordarles que este evento ha sido, digamos, posible gracias al aporte de la Gobernación de Antioquia, la Institución Universitaria de Envigado, la Federación Antioqueña de ONGs, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, Prosocer, Acoger y Fundacol. Además de los aportes que ya virtualmente se han venido dando desde la Gobernación de Antioquia, la Universidad del Valle y sin duda y la Universidad de Antioquia con su Facultad de Medicina y el Departamento de Psiquiatría. Sin duda este es el inicio de un reto grande y es unirnos en equipo, trabajar aunadamente para sacar adelante esto y proteger la vida y la dignidad de las personas mayores. Si no es más, veo que ya cogimos todas las preguntas de todos los participantes. Sería muy bueno que cada ponente hiciera un breve cierre con una palabra, una frase y agradecerles enormemente por este encuentro que sin duda no será el único. Muy bien, lo primero agradecer pues a todo el equipo, al doctor Carlos, la convocatoria que nos han hecho a la Gobernación de Antioquia y que sepan que desde nuestro programa Envejecimiento y Vejez estamos dispuestos a atender todas las inquietudes, acompañarla en todas las circunstancias que se les presenten y que les podamos ayudar a resolver desde la institucionalidad, porque digamos que nuestro objeto es esta población que es la más vulnerable ante esta pandemia y queremos seguir trabajando pues con mucho entusiasmo a través de toda nuestra asesoría, los proyectos que estamos generando, que los proyectos nacen de las necesidades de cada una de las comunidades para, sobre todo, impactar el tema de derechos, del reconocimiento de los derechos de los adultos mayores en todos los escenarios. Así que estaremos atentos a todas sus inquietudes. Una feliz tarde. Yo, como médico geriatra, ofrezco la posibilidad de atender consultas del personal cuidador, del personal médico general, que tiene a su cargo la atención de personas mayores, de manera que pueden conectar con mi correo, pueden conectar con mi WhatsApp. Ante la duda, algún aporte podemos dar de la experiencia positiva que estamos teniendo en Medellín y de la conciencia y la dedicación que tenemos para cuidar a los ancianos colombianos, con el ejemplo de Medellín y con el beneplácito de todos los asistentes, que muchos conocidos y muy responsabilizados de su trabajo, estamos atentos para colaborar en aclarar algunas dudas con el mayor gusto. Carlos Moncada, el correo electrónico lo encuentran allí, edumoncada@gmail. Gracias. Bueno, yo quiero también poner a disposición como coordinador de Prosocer y de la comunidad gerontológica Acoger en lo que pueda aportar también en este momento de crisis. Con gusto también estaría a disposición de las organizaciones y de las personas que necesiten alguna asesoría.
Y Carlos, quiero finalizar nuevamente con la frase que puse al principio de mi presentación para que se la graben ahí. En estos tiempos de crisis por la pandemia, tenemos que hacer que la solidaridad y el amor por el prójimo sean más contagiosos que el mismo virus. Juan Pablo Triana, muchas gracias. Bueno, pues de mi parte, quiero informarles que en Colombia hay un subregistro de centros de protección social, de hogares geriátricos, está 2.216 centros de protección social que atienden 35.438 personas mayores. Esto es un llamado para que hoy más que nunca trabajemos en equipo, para que entre las instituciones con los demás y podamos generar redes de amistad a través de la página y de las redes sociales de las para que entre todos pues aportemos y seamos siendo líderes positivos en esta pandemia. A todos, mil gracias, sin duda, mil gracias primero a los ponentes que han donado su tiempo, su conocimiento para este momento tan especial por el que estamos viviendo. Sin duda, quienes hoy están de participantes serán futuros ponentes y la invitación es esa, trabajar en equipo, articularnos para el bien de muchos. Muchas gracias, feliz tarde y bendiciones a todos.